No sabía hacia dónde iba, pero estaba segura de que no quería quedarme. La noche en que Isabella dejó su casa, el cielo estaba cubierto de nubes y el calor pegajoso parecía abrazarla con furia. Tenía 16 años, los pies descalzos, una mochila raída y el corazón desgarrado. Caminaba por las calles de Puebla sin mirar atrás, con los ojos ardiendo y una certeza en el pecho: no podía seguir viviendo en esa casa. No fue una pelea cualquiera. Fue la última. Aquella vez, su padrastro cruzó el límite. Su madre, como siempre, se quedó callada, inmóvil, mirando un punto fijo en la pared. Isabella gritó, empujó, lloró. Pero nadie respondió. Así que huyó. No con un plan. No con dinero. Solo con el impulso visceral de sobrevivir. Las primeras noches fueron puro miedo. Durmió en una estación de autobuses abandonada, con los zapatos como almohada. Luego en un parque, escondida entre arbustos. Escuchaba pasos y latidos que no sabía si venían de fuera o de su propio pecho. El hambre la hacía delirar. Pensaba en panes, sopas, frutas que solo existían en su imaginación. La ciudad, tan viva de día, se convertía en una selva cruel por la noche. A veces deseaba que alguien la encontrara. Otras veces rezaba para que nadie lo hiciera. A la semana conoció a León. Un chico un poco mayor, piel morena, ojos tristes, sonrisa falsa. Le ofreció un sándwich y un cartón para dormir. No tienes cara de estar hecha para esto. ¿Hecha para qué? Para vivir entre las sombras. Ella no respondió. Pero por dentro, sintió que alguien finalmente la veía. Durante días caminaron juntos. León la enseñó a no parecer vulnerable, a pedir comida sin mendigar, a encontrar esquinas seguras. Le hablaba de un albergue, pero siempre postergaban ir. Hasta que una noche fueron perseguidos por unos hombres. Isabella tropezó, cayó. León peleó. Sangre. Gritos. Huida. Ella temblaba. Él también. Ya no quiero correr más, susurró Isabella. Y así, al día siguiente, fueron al albergue. El albergue no era lo que esperaba. Frío. Lleno. Silencioso. Gente rota intentando no romperse más. Pero había pan caliente. Camas. Agua limpia. Y miradas que no juzgaban. Isabella no hablaba. Observaba. Una mujer mayor, Teresa, le ofreció un cuaderno. Cuando estés lista, escribe. Aunque sea para maldecir. Pero escribe. La hoja en blanco la miraba como un espejo. Y esa noche, por primera vez, Isabella escribió. Hoy no me morí. Tal vez mañana tampoco. Como para ocultar lo que dolía. Otros, como ella, aprendían a callar más de lo necesario. Teresa, la mujer de manos ásperas y mirada suave, la vigilaba desde lejos. No preguntaba. No presionaba. Pero siempre dejaba algo en su cama, una fruta, un lápiz, un pedazo de papel con frases escritas a mano. No eres lo que te hicieron. El dolor no es tu identidad. Isabella no respondía. Pero leía. Cada noche, leía. León no volvió. Habían llegado juntos, pero él se marchó después de 2 días. Dijo que no soportaba las reglas, los horarios, la sensación de encierro. Esto no es libertad, Isa. Aquí sobrevivimos, pero no vivimos. Ella no supo qué decirle. Solo lo miró alejarse, sintiendo que otra parte de sí se desgarraba. Desde entonces, su cama quedó más fría. Empezó a soñar con su madre. No como era, sino como pudo haber sido. Soñaba que la abrazaba, que le decía, perdón, que la defendía del monstruo que dormía en casa. Pero al despertar, el vacío era más profundo. Un día, Teresa la encontró llorando.
No llores sola, niña. El silencio pesa más cuando no se comparte. Isabella no contestó. Pero esa tarde, escribió. Hoy recordé a mi mamá. Y no sé si la extraño o me duele. La rutina era su escudo. Se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, limpiaba mesas, doblaba sábanas. No porque amara hacerlo, sino porque era la única forma de no pensar. Pero los pensamientos llegaban igual. En los platos, veía la mesa que nunca tuvo. En las camas, recordaba las noches sin techo. En cada niño, veía a su hermana, esa que nunca existió pero que tantas veces deseó. Un día, Teresa le puso una hoja frente a ella. Era un formulario escolar. ¿Y esto?, preguntó Isabella. Es tu inscripción a clases. No me mires así. No quiero tu agradecimiento. Quiero que te lo creas. Isabella tembló. No sé si puedo. No sé si puedes tampoco. Pero sé que mereces intentarlo. Esa noche, escribió. Tal vez estudiar no me salve. Pero me acerca a algo que suena como esperanza. Y así, con miedo, con dudas, con heridas abiertas, Isabella dio un paso. El primero hacia algo nuevo. Hacia algo suyo. Abiertas. El primer día de clases fue una mezcla de pánico y orgullo. Isabella no tenía cuadernos bonitos, ni mochila nueva, ni amigos. Pero tenía algo que nunca antes había sentido, una razón. Las aulas le olían a tiza, a libros viejos, a posibilidades. Se sentó al fondo, en silencio, observando. Su ropa era prestada, su mirada desconfiada. Muchos la miraban como si supieran que no pertenecía a ese lugar. Tal vez era cierto. Pero Isabella ya había vivido en sitios donde nadie la quería. Aprendió a no esperar aceptación, solo espacio. La profesora de literatura fue la primera en verla. No con lástima, sino con curiosidad. Isabella, ¿quieres leer este fragmento en voz alta? Ella dudó. La hoja temblaba entre sus manos. Pero leyó. Titubeando. Tropezando. Avergonzada. Aún así, al final, la maestra sonrió. Tienes una voz fuerte. No la escondas. Isabella no respondió. Pero esa noche, escribió. Hoy alguien notó mi voz. Tal vez no sea invisible. Volver a estudiar no fue fácil. No entendía muchas cosas. A veces se perdía. A veces sentía que era tarde para aprender. Pero cada vez que quería rendirse, recordaba a Teresa diciéndole. Estás rompiendo un ciclo. Y eso duele. Pero también libera. En el albergue, por las noches, repasaba las lecciones con la linterna del celular que compartía con otras chicas. Algunas se burlaban de su dedicación. Otras simplemente dormían. Pero Isabella insistía. No por notas. Sino por dignidad. Un día, conoció a Luna. Una compañera callada, de cabello rizado y mirada inquieta. Compartían el fondo del salón, los silencios y la incomodidad. ¿Tú también odias los recreos?, preguntó Luna. Los odio desde niña. Rieron. Y ese fue el inicio de algo nuevo, amistad. Luna no preguntaba por su pasado. Solo la acompañaba. Caminaban juntas a la salida, comían juntas lo que podían, compartían secretos sin decir demasiado. Isabella descubría que no todas las personas se van. Un viernes, presentó su primer trabajo escrito. Era un cuento. Pequeño. Crudo. Triste. La profesora lo leyó en voz alta para toda la clase. Algunos rieron. Otros se callaron. Isabella quiso esconderse. Pero al final, la profesora dijo. Este texto tiene verdad. Tiene alma. Esa noche,
escribió. No sé si escribo bien, pero sé que escribo con todo lo que tengo. Y así, entre letras, cuadernos rotos y pasos torpes, Isabella comenzaba a reconstruirse. No desde el pasado, sino desde lo que estaba eligiendo ser. No sabía que el mundo podía doler y al mismo tiempo dar esperanza. Isabella comenzaba a caminar con más firmeza. A cada semana, los pasos eran menos vacilantes. A veces reía. A veces lloraba sin saber por qué. Y eso también era nuevo. Había descubierto que ser fuerte no era no sentir. Ser fuerte era sentir y seguir. Luna se volvió su refugio. Entre ellas nació algo más que amistad. Era una conexión profunda, silenciosa, que no pedía explicaciones. Un día, Luna le preguntó: ¿alguna vez te has sentido feliz de verdad? Isabella pensó. Mucho. Y luego dijo: tal vez hoy, un poco. Ese poco era un océano comparado con todo lo que había vivido. En la escuela, empezaron a notarla más. No como la chica callada del albergue, sino como alguien que tenía cosas que decir. Sus textos eran intensos, a veces oscuros, pero reales. La profesora de literatura la animó a participar en un concurso de cuentos. Isabella rió. Yo no gano cosas. Tal vez porque nunca te has permitido competir, respondió la profesora. Así que escribió. Y entregó su cuento. No para ganar, sino para demostrar, sé que podía. En el albergue, las cosas también cambiaban. Teresa le ofreció un pequeño espacio como asistente. La ponía a leer cuentos a los niños menores, a ayudar con tareas, a escuchar. Isabella descubría algo que no sabía que tenía: voz para otros. A veces, los niños la abrazaban. Y eso la desarmaba. Porque nadie la había abrazado sin querer algo a cambio. Pero no todo era luz. Una tarde, al volver del colegio, vio a León en la calle. Su rostro era distinto. Más delgado. Más oscuro. Más perdido. Isaac la llamó. Ella se detuvo. El corazón le latía fuerte. Ven conmigo. Esto no es vida para ti. Tú y yo, podemos volver a intentarlo. Por un instante, el pasado la jaló con fuerza. Pero Isabella respiró. Miró su mochila. Recordó sus clases. A Luna. A Teresa. A los niños. Y entonces, dijo: yo ya no soy esa niña. Ya no corro hacia el fuego. León bajó la mirada. Y se fue. Esa noche, escribió. Decir que no también es una forma de amor. Amor propio. Y por primera vez, lloró. Pero no de dolor. Lloró porque entendió que estaba cambiando. Y eso, también da miedo. No se trata de olvidar lo que fui. Se trata de honrarlo y no volver atrás. Isabella no era la misma. Sus pasos eran distintos. Sus silencios también. Ya no era solo la niña de la calle, la sobreviviente, la que se escondía del mundo. Ahora era alguien que elegía quedarse. El concurso de cuentos trajo una sorpresa. Ganó el segundo lugar. Cuando su nombre fue anunciado, no supo cómo reaccionar. Aplausos. Felicitaciones. Un diploma que parecía un trofeo invisible contra todo su pasado. Teresa lloró. Luna la abrazó. Isabella tembló. No por miedo, sino porque por primera vez, sentía que merecía algo bueno. Pero la vida no es solo escuela y premios. En el albergue, una de las chicas intentó suicidarse. Isabella la encontró. Llamó a Teresa. Salvó su vida. Durante días, el ambiente estuvo pesado, silencioso.
Isabella se dio cuenta de que muchas cargaban heridas invisibles. Como ella. Y esa noche escribió. Hay batallas que no se ven. Pero están. Y duelen. A veces, el solo hecho de respirar ya es resistir. Luna empezó a desaparecer algunos días. Isabella sentía su ausencia como un hueco en el pecho. Cuando por fin hablaron, Luna le confesó que su familia quería mudarse a otro estado. Un lugar más seguro, más lejos. No quiero irme sin ti, dijo Luna. Isabella sintió miedo. Y también ternura. Yo tampoco quiero que te vayas. Pero si lo haces, no será el final. ¿Y si nos perdemos? Nos volveremos a encontrar. Se abrazaron por mucho tiempo. El día de la despedida fue silencioso. Luna le dejó una libreta con una frase escrita en la primera página. Escribe para no olvidarte de quién eres. Escribe para recordarme. Isabella lloró en silencio. Pero no cayó. Ya no. Ahora sabía cómo sostenerse sola. La escuela terminó ese año. Fue al albergue con su diploma en las manos. Teresa la miró con los ojos brillosos. No tienes idea de cuánto has crecido. Isabella respondió. Ni tú de cuánto te debo. Pero en el fondo, sabía que lo que había conseguido era suyo también. Ganado con dolor. Con lucha. Con amor. Y así, entendió que no basta con salir de la calle. Hay que construir algo donde quedarse. El mundo allá afuera sigue siendo duro. Pero dentro de mí, algo se volvió fuerte también. Isabella ahora tenía 18 años. Había dejado el albergue. No por falta de amor, más porque sentía que era hora de construir su propia historia. Con ayuda de Teresa y una pequeña beca por sus notas, alquiló un cuarto minúsculo, con paredes descascaradas y una sola ventana. Pero para ella, era un palacio. Comenzó a estudiar letras en una universidad pública. La primera vez que se sentó en un aula universitaria, sintió vértigo. El miedo quiso volver. Pero respiró. Y recordó a Luna, a Teresa, a las noches con hambre, a los cuentos que la salvaron. Estaba ahí porque lo merecía. Trabajaba en una cafetería para pagar sus gastos. Horas de pie, clientes groseros, jefes exigentes. Y aún así, volvía cada noche con una sonrisa, lista para leer y escribir. Sus textos ahora hablaban de mujeres invisibles, de niñas perdidas, de abrazos que salvan. Algunos profesores se interesaron. Uno de ellos le propuso publicar un libro. Isabella se rió. ¿Quién querría leerme? El profesor respondió. Aquellos que necesitan encontrarse en tus palabras. Un día recibió una carta. Era de Luna. Le contaba que vivía en Guadalajara. Que trabajaba en una librería. Que leía todo lo que Isabella publicaba en el blog que había creado. Sigue siendo mi mejor historia, decía la carta. Isabella lloró. Guardó la carta como un tesoro. Y esa noche, escribió uno de sus cuentos más íntimos. Sobre dos chicas que se pierden y se encuentran a través de los libros. Volvió a buscar a su madre. No para quedarse. Solo para cerrar un círculo. La encontró en el mismo barrio, con más arrugas y menos dientes. Cuando la vio, la madre no supo qué decir. Isabella tampoco. Pero finalmente dijo. Solo quería que supieras, que sobreviví. La madre lloró. Intentó abrazarla. Isabella permitió el gesto. Un segundo. No más. Porque ahora, su abrazo era para ella misma. Esa noche, escribió. He aprendido a ser hogar. Para mí. Para otros. Para lo que viene. Porque la calle puede quitarte todo. Menos las palabras.
Y con ellas, Isabella seguía construyendo su casa. ¿Niña de la calle? Isabella la miró con firmeza. Vergüenza da una sociedad que deja que niñas vivan en la calle. Yo solo sobreviví. Aplausos. Lágrimas. Silencio denso. Pero ella ya no temía al juicio. Teresa enfermó. Un diagnóstico grave. Hospitalizaciones constantes. Isabella pasó a visitarla todos los días. Una tarde, Teresa le dijo: siempre supe que llegarías lejos. Pero no imaginé cuánto me salvarías a mí también. Isabella no respondió con palabras. Le tomó la mano. Y se quedó ahí, en silencio. Porque algunos amores no necesitan ser explicados. Luna volvió a la ciudad por unos días. Se reencontraron en un café. Ya no eran las mismas. Pero bastó una mirada para que todo el tiempo se deshiciera. Hablaron de los años, de los caminos, de los cuentos. Y esa noche, Isabella escribió: hay lazos que no se rompen. Solo cambian de forma. Como el fuego. Como la memoria. Comenzó a dar talleres de escritura para jóvenes en situación de calle. Les leía cuentos. Les pedía que escribieran sus propios dolores, sus propias rabias, sus propios sueños. Un chico escribió: quiero ser un dragón que escupe fuego a los que nos ignoran. Isabella rió. Le dijo: ese fuego es tuyo. Úsalo para escribir. Para vivir. Para gritar. Porque ella sabía. Ese fuego nunca se apaga. Solo cambia de causa. Invitada a contar su historia en un evento para jóvenes en situación de vulnerabilidad. No era la primera vez que lo hacía, pero siempre sentía ese temblor interno antes de subir al escenario. Respiró hondo, se puso su chaqueta favorita, una que había comprado con su primer sueldo, y salió. El auditorio estaba lleno de adolescentes de diferentes rincones del país. Cuando tomó el micrófono, Isabella hizo una pausa. Miró los rostros atentos, algunos desconfiados, otros llenos de esperanza. Y empezó a hablar. Contó cómo había vivido en la calle, cómo comió sobras y durmió en parques, cómo había sentido miedo, soledad, y cómo pensó en rendirse muchas veces. Pero también habló de las personas buenas que conoció, de los pequeños gestos que la mantuvieron viva, una sopa caliente, una sonrisa, una oportunidad. Lo que viví no me define, dijo con firmeza. Me hizo fuerte, sí, pero lo que me define es lo que decidí hacer con todo eso. Una pequeña ciudad de al final de su discurso, en una casa simple, más cheia de amor e esperanza. Un aplauso que creció como una ola imparable. Isabella sonrió, no por orgullo, historias contadas por gratitud. En las madrugadas en sabía que cada uno de esos jóvenes tenía su propio infierno. Desde pequeña, pero también Isabella cargaba desde lo más profundo de su alma, que si era posible salir. Que cercaban esa noche, de regreso a casa, infancia escribió en su cuaderno: pela dureza da vida. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivir, más de genio, de sanar y de construir una nueva historia, incluso con cada vez más rotos. Y cerró los ojos, en paz. A violencia doméstica, fantasma que se instaló una sala de jantar. A mae de Isabela, a pesar da forca, foi-se apagando aos poucos, vencida pelo cansaco e pelas frustracoes. Aos 16 anos, após uma última discussão que terminou como tapa e o grito que ecoou por toda a vicinança, Isabela decidiu sair de casa. Partiu sem rumo, apenas como uma mochila e o desejo de sobreviver. Chegando à cidade do México, encontrou uma realidade ainda mais cruel. Socina, sem documentos e sem dinheiro, foi parar nas ruas. Dormiu em calcadas, estacoes de metro, pracas. Nos primeiros dias, ainda mantina a esperança de conseguir o emprego, mas logo percebeu que ninguém queria dar uma chance a uma garota suja, esfomeada e invisível. Foi quando conheceu Lúcia, uma mulher mais bela que morava nas ruas há anos. Ela a acolheu, dividiu sua comida, seu cobertor e seus conselhos.
Foi com Lucia que Isabela aprendeu as regras nauditas da rua, onde conseguir comida, onde era mais seguro dormir, como se proteger dos homens perigosos, da polícia e até dos outros moradores de rua. O tempo foi passando, e a cidade parecia sugar sua juventude. Isabela, antes cheia de vida, agora vivia em constante estado de alerta. Trabalhou como podia, vendendo doces no sinal, limpando carros, carregando sacolas. Algumas vezes, precisou fazer escolas que a deixaram envergonada. Outras vezes, chorava de madrugada com medo de nunca mais sair daquela vida. Ainda assim, nunca perdeu completamente a esperança. Seu maior medo era se tornar alguém que aceitasse a miséria como destino. A virada comecou de forma inesperada. O dia, enquanto vendia balas em frente a uma universidade, uma professora chamada Teresa notou seu olhar perdido. Havia algo em Isabela que lembrava sua própria filha, que havia morrido em um acidente anos antes. Movida por uma mistura de empatia e dor, Teresa comecou a conversar com ela todos os dias. Levava comida, roupas e livros. Isabela, inicialmente desconfiada, foi aos poucos se abrindo. Teresa a convenceu a tentar o abrigo para jovens e, com muito esforço, conseguiu o espaço para ela em uma ONG que oferece educacao, alimentacao e moradia temporária. Isabela agarrou aquela oportunidade com todas as forcas. Estudava durante o dia e trabalhava à noite em uma padaria. Aos poucos, foi recuperando a autoestima. Descobriu que tinha talento com as palavras e comecou a escrever textos sobre sua vida nas ruas. Esses relatos emocionavam os leitores do blog da ONG e logo chamaram a atenção de uma editora independente. Com a ajuda da ONG, Isabela lançou o pequeno livro com suas crônicas, debaixo do viaduto, Cresci. O livro ganhou espaço nas redes sociais e foi elogiado por jornalistas e críticos. Como dinheiro da primeira tiragem, alugou o pequeno apartamento e decidiu retomar os estudos formais. Entrou para a Faculdade de Letras, com bolsa integral. Teresa se manteve ao seu lado como uma segunda mãe, enquanto Lucia, ainda nas ruas, se tornou personagem principal de seu segundo livro, desta vez de ficção, mas com raízes profundas na realidade que viveu. O livro se chamava Lucia das Sombras, e trouxe à tona a humanidade esquecida dos moradores de rua. Aos 25 anos, Isabela já havia dado dezenas de entrevistas, palestras e oficinas. Era reconhecida como escritora e ativista pelos direitos das mulheres e dos jovens em situação de rua. Fundou seu próprio instituto, o Raízes Vivas, com foco em reabilitar adolescentes marginalizados. Mais do que contar sua história, Isabela queria abrir caminhos para que outros saíssem da escuridão. Apesar das conquistas, não esquecia de onde viera. Ainda voltava à mesma praca onde dormiu por tantas noites, agora com cobertores, livros e alimentos para aqueles que ainda não tinham encontrado sua chance. Jamais romantizou a rua, falava dela com a crueza de quem viu a morte de perto e sobreviveu. Sua história virou documentário, foi contada em escolas e chegou até a ser tema de uma série de TV. Mas, no fundo, Isabela continuava sendo aquela menina de 16 anos que saiu de casa com medo, mas com coragem. Nunca reencontrou o pai, que havia desaparecido anos antes, mas perdoou sua memória. A mãe, por sua vez, havia conseguido se reerguer após o tempo e hoje ajudava no instituto, costurando roupas para os jovens resgatados. Isabela aprendeu que a dor molda, mas não define. Que a rua pode ser cruel, mas também ensina. Que a arte pode curar e transformar. E, acima de tudo, que o amor, seja o de uma professora, de uma mulher sem teto, de uma mãe quebrada ou de um leitor desconhecido, pode ser o empurrão que faltava para alguém começar de novo.